Continuamos con nuestro taller. Si podemos poner la grabación y todo eso, por favor. ¿Sí? Vamos a esperar que inicien. Ya, porque nos oyen obviamente en muchos lugares. Nuestro taller de las cartas de Juan se llama ¿Qué es conocer a Dios? Y vamos a terminar este año de estudiar las cartas de Juan. Y la clase del día de hoy, ya tenemos conectado, ¿sí? La clase del día de hoy, ahí está, se llama Quiero saber qué es el amor. A ver si identificaron la canción que pusimos hace rato. ¿Cómo se llama? Así, ¿no? ¿Qué grupo? Eso, mira, muy bien. Clásico de clásicos. Bueno, lo interesante de esta canción Foreigner, con este tema de quiero conocer qué es el amor o quiero saber qué es el amor, el tema es romántico en realidad. Si ves los primeros videos de este grupo, de esta canción, pues era más romántico. Pero pasan los años en la vida y mira el enfoque que le dan, muy distinto, ¿no? Y hablando del amor como algo más profundo, algo más allá solo de romanticismo, algo más allá solo de canciones melosas y de relaciones con personas, algo más allá. Y es justamente lo que hoy vamos a hablar. El apóstol Juan nos define muy bien lo que es el amor en Primera de Juan 4. Y ese es el tema de esta mañana en nuestro taller. Vamos a recordar un poquito la clase número 3, que fue la semana pasada. Estábamos hablando de que es un privilegio ser llamados hijo de Dios. ¿Recuerdas esto? A lo mejor si alguna persona es hijo de un famoso, llegas a conocer un hijo de un famoso, hablamos de que tienen privilegios, se les abren muchas puertas, pero ¿cuántas puertas se nos abren por ser hijos de Dios? Y lo somos hijos de Dios, nunca se te olvide eso. 2, también hablamos de que pensar en la eternidad con Dios nos purifica. Eso hablaba el apóstol Juan, nos purificamos en esa esperanza, porque como tenemos una esperanza más allá de esta vida, eso nos anima y nos motiva a que mientras respiremos en este mundo, tratemos de hacer lo que Dios quiere y nos esforcemos. Si no tuviéramos esperanza de nada más allá de esta vida, no valdría la pena esforzarse por hacer lo correcto. Realmente no habría ninguna recompensa. Y solo por colgarte una medalla de ser buena gente, pues no tiene mucho caso. ¿Ok? Luego tenemos el 3, hablamos de que es una gran diferencia entre practicar el pecado o caer ocasionalmente en pecado. Es muy distinto practicar el pecado contra caer ocasionalmente en pecado. Y eso diferencia bien quién está llevando una vida que agrada a Dios y quién no. 4, hablamos que la evidencia de pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual es amar. Aprender a amar a gente que no conocemos, a gente con la que tal vez no tenemos ninguna conexión, y aprender a amar a personas más allá de nuestra familia. Esa es una gran evidencia para el apóstol Juan de que ya pasamos de la muerte a la vida. Y es lo que debemos preguntarnos: ¿cómo andamos en amar a los demás, amar al prójimo? Porque se supone que esa es nuestra primera credencial de que ya somos cristianos. ¿Ok? También hablamos de que el amor entre hermanos se expresa con ayuda unos a otros, sí, pero también con gratitud. Está bien que nos ayuden hermanos, está bien ayudar a otros hermanos. Hoy levantamos una colecta para hermanos necesitados y lo hacemos con gusto, pero también está bien agradecer, apreciar, levantar y reconocer a todo aquel que nos brinda ayuda de cualquier manera. Y no darle la espalda, no ser ingratos con ellos. ¿Ok? Y también hablamos de que debemos tener confianza en Dios y su gracia a pesar de nuestras conciencias culpables o no culpables. Su gracia es más grande que todo lo que nosotros podamos pensar. Vámonos por favor a entonces Primera de Juan capítulo 4. Si hoy nos acompañas, te pido que te compartan la Biblia, alguien ahí a tu lado, y vamos a estudiarla juntos. Primera de Juan capítulo 4. ¿Ya la tienen? Fíjense bien, dice versículo 1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo.
Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Bueno, aquí hay varias realidades que la audiencia, los destinatarios de esta carta tenían que entender. Primero, en el versículo 1, el apóstol Juan les dice que hay muchos que pretenden estar inspirados por el Espíritu e incluso dijo, hay muchos falsos profetas que andan por ahí. Estamos hablando finales del siglo I después de Cristo, en el área de Palestina, en Asia Menor también, a todos lugares donde se habían puesto iglesias. Y Juan dice, hay muchos que andan por ahí. ¿Quiénes andaban por ahí dando vueltas y merodeando? A ver, hasta lo que llevamos hasta ahorita, ¿qué grupos religiosos estaban siendo los más peligrosos para la iglesia primitiva en este tiempo? Muy bien, precisamente Primera de Juan es uno de los que más ataca y confronta a los gnósticos. ¿Qué otro grupo hemos estudiado? Por ejemplo, en las cartas de Hebreos que estaban atacando a la iglesia. Los judaizantes era otro grupo que querían obligar a los discípulos que no venían del judaísmo a circuncidarse y a respetar el sábado y no comer animales prohibidos y a ser los judíos básicamente. Pero había más. Había diferentes grupos que combinaban religiones del oriente con elementos de cristianismo. Había todo el paganismo. Aquí están los gnósticos, obviamente, ¿no? Y también, interesantemente, el apóstol Juan habla del anticristo. Y dice aquí, él ya está en el mundo, versículo 3. El anticristo ya está en el mundo. Pero estamos hablando de finales del siglo I después de Cristo. Y Juan dice, ya está en el mundo. Entonces hay que tener cuidado también con toda esta cuestión comercial cristiana que viene el anticristo y va a ser tal presidente. Desde que yo era joven y asistí a iglesias cristianas, desde entonces se le han puesto el título de anticristo a diferentes presidentes del mundo. De la Unión Soviética, de Estados Unidos y de aquí, de por allá, a dictadores. Pero Juan está diciendo, él ya está aquí. El anticristo ya está aquí. ¿Y cómo estaba trabajando? Tratando de tirar la obra de Cristo. Y ese era el anticristo, el espíritu del anticristo. La rama especialmente que estaba hablando aquí el apóstol Juan era la rama del gnosticismo que se llama el docetismo. ¿Por qué? Porque ellos no reconocían que Jesús vino en la carne. Y por eso Juan dice, el que reconoce que Jesús vino en cuerpo humano, ese es un hijo de Dios. Había que reconocerlo y ellos estaban en contra de esa idea. Otra cosa que menciona aquí el apóstol Juan, en el versículo 5, hablando de ese grupo, decía, ellos hablan desde el punto de vista del mundo. Menciona que eran del mundo y el mundo los escucha. 3 menciones del mundo en un solo versículo. ¿Recuerdan cuál es la palabra griega para mundo? A ver. ¿Quién dijo? Cosmos. Muy bien, Edith, muy bien. Un aplauso para Edith, ¿se acordó? Esa estaba difícil, ¿eh? Muy bien, cosmos, la palabra griega cosmos. ¿Se acuerdan que hablamos? ¿Qué era cosmos en griego? No solamente el mundo físico, pero define todo el sistema de pensamiento del mundo caído, la filosofía del mundo, la manera de pensar de la gente que no conoce a Dios, los malos hábitos que traemos, la mentalidad corrupta de este mundo. Y 3 veces en el versículo 5 Juan dice que ellos eran del mundo, que hablaban del punto de vista del mundo y el mundo los escucha. ¿Y quién rige de acuerdo a la Biblia el sistema de pensamiento del mundo? Es el diablo. Básicamente Juan está diciendo, esas personas que están tratando de afectarles son del diablo, porque se rigen por estándares del mundo. Algo que tenemos que entender, hermanos y amigos, es que el mundo tiene su lenguaje, el mundo tiene sus valores, tiene su filosofía. Y si vamos a acercarnos a Dios, tenemos que aprender a diferenciar cuál es la forma de pensar del mundo y cuál es la forma de pensar de Dios. Y sí, la mala noticia es que
que no se pueden combinar. No pueden ser amigas esas maneras de pensar. De hecho, son enemigas. Tanta gente hoy ve las relaciones románticas, por ejemplo, de una forma de vista del mundo. Me acuesto con una, tengo una amiga con derechos, tengo a mi esposa, pero tengo también otra amiguita por ahí. Y bueno, pues así todo el mundo le hace. El mundo es lo que nos enseña. Tantas personas manejan sus negocios con corrupción, haciendo cosas por abajo del agua, mintiendo, engañando a la gente. Todo el mundo lo hace. El mundo. Pero cuando quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que identificar cómo habla el mundo. Y de hecho, en el versículo 1 también dice, sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Juan nos deja a los creyentes una responsabilidad. El verbo griego que utiliza aquí para prueba, dokimazo, significa examinar, comprobar, considerar como algo valioso. Se refería, por ejemplo, a monedas que eran probadas para ver su genuinidad y su peso apropiado. Y esa responsabilidad quedaba en el creyente. El creyente tenía que tomar esa responsabilidad. Entonces, hermano, quiero que entiendas algo. Si tú eres un cristiano, está en tus hombros la responsabilidad de aprender a discernir la voz de Dios de la voz del mundo. Y si te dejas engañar fácil, es porque eres ingenuo. Es porque no tienes convicciones profundas. Eres un borrego todavía del sistema bajo el que vivimos. Un verdadero discípulo de Jesús tiene que aprender a discernir y diferenciar. Y no, el mundo habla y ahí vas corriendo a entregarte al mundo. Eso no es ser un cristiano. No, es que no he recibido más clases, es que no tengo tiempo de estudiar la Biblia. Eso no te justifica. El apóstol Juan dice que debemos probar el espíritu que nos está hablando. Y no todo lo que oímos en el mundo es de Dios. Y de hecho, no todo lo que oímos en muchas iglesias es de Dios. Así que eso nos toca a nosotros. ¿Estás de acuerdo? No seamos flojos en eso, hermanos, ¿ok? Y algo también que decía el apóstol Juan en el versículo 6, que una de las maneras de identificar si eran del espíritu de la verdad o el espíritu del engaño, es que esa gente no escuchaba a los apóstoles. Ellos no nos escuchan, decía Juan. Y esto es interesante, cuando quieres ayudar a alguien que está metido en el error, y hay personas que aman a Dios, que lo quieren ayudar, normalmente esa persona no escucha, se cierra, no quiere entender razones, no le muestras la Biblia, no quiere entender. Y esa es una manera de diferenciar quién tiene el Espíritu de Dios y quién simplemente es un necio que quiere causar un conflicto, que quiere infiltrar una falsa doctrina. Así que hay que estar alertas, esa es la lección. Bueno, vamos a hablar sobre el amor. Entonces hay que ponerlas de José José entonces para ambientar bien, ¿no? Vamos a hablar sobre el amor, hablemos sobre el amor y eso es lo que viene en los versículos 7 al 21. El apóstol Juan define el amor de acuerdo a Dios de una manera impresionante. Vamos a leer el pasaje completo y luego vamos a identificar cómo nos va contestando diferentes preguntas sobre lo que es el amor según Dios. Primera de Juan 4, versículo 7, dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros
para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ahí vamos a parar nuestro estudio por el día de hoy, pero vamos a entender qué preguntas contesta el apóstol Juan sobre el amor. La primera, ¿de dónde viene el amor? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 7. El amor viene de Dios. Piensa bien lo que esto quiere decir. El amor viene de Dios. Eso implica que la fuente perfecta del amor es Él, no nosotros. No nos creamos mucho porque yo sí sé amar, yo entre amar y querer no es igual, y yo sí sé amar y yo ya he vivido eso. No nos pongamos aquí títulos. O sea, el amor viene de Dios. Nosotros, por naturaleza, si te echas un clavado a ti mismo, vas a ver que carecemos de mucho amor. En una palabra, ¿qué es lo que más nos dominaba en la vida? Un pecado que es enemigo del amor. El egoísmo. El egoísmo tiene controlado al mundo hoy. Y no podemos llegar y decir, pues es que yo soy muy amoroso. No, nadie es. Él es. Pero mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4:9. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Lo increíble de poder acercarnos a Dios y ser discípulos de Jesús es que Dios mismo nos enseña a amar. Esta es una buena noticia. Dios nos enseña a amar. No importa cuán egoísta eres, no importa cuán orgulloso eres, no importa cuántas luchas de carácter tengas en este aspecto, la Biblia dice que si nos dejamos, Dios nos enseña a amar. Si nos dejamos, porque pueden pasar 20 años y seguimos siendo los mismos egoístas de siempre. No, Dios nos enseña a amar. Eso a mí me dio mucha esperanza, porque yo por naturaleza de amor no sabía nada. De egoísmo sabía todo. Antes de ser un cristiano llegué a la iglesia en ese canal y aquí tuve que ver eso. Tuve que ir aprendiendo cómo amar. ¿No te ha pasado eso cuando te dicen, ya tienes un discípulo? ¿Te han dado esa noticia? Ahora él va a ser tu discípulo. ¿Qué sientes? ¿Sabes cuándo me dieron mi primer discípulo? A 2 semanas después de bautizarme. Todavía ni quitaba yo acá como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y ya tienes un discípulo. Y me acuerdo que el hermano que iba yo a discipular, me senté con él, no sabía ni qué decir. Le dije, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Pues yo te voy a discipular, tú vas a ser mi discípulo, pues a ver si nos va bien. Y me acuerdo, no olvido sus palabras, que me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo nunca tuve un papá en la vida, y a mí me gustaría que tú fueras como una guía para mí. Quiero aprender. Yo tengo 2 semanas de bautizados, ¿qué vas a aprender de mí? La verdad es que aprendimos juntos, pero fui aprendiendo yo que necesitaba esas relaciones para aprender a amar. Hermanos, miembros de la iglesia, no le rehuya a discipular a nadie. Cuando rehuyes a discipular a alguien y te haces el oxiso, o ya tienes discípulos y te haces el oxiso, no los atiendes, lo único que revela es una resistencia en tu corazón egoísta a amar a tu prójimo. Te resistes, no quieres salir de ti, no quieres salir de tu cascarón, de tu zona de confort. Y eso es puro egoísmo, no hay otra palabra para llamarle. Bíblicamente hablando, Dios nos enseña a amar. Entonces, si Él nos puede enseñar a amar al prójimo, ¿por qué no lo vamos a aceptar? El discipulado es un medio para amarnos. ¿Lo ves? Entonces hay que hacerlo, hay que poner esto en práctica. Y también dice el versículo 7 al 8 que la evidencia de nacer de nuevo es aprender a amar a nuestro prójimo. Fíjate bien, ¿cuál es la evidencia de que ya naciste de nuevo? Ya leí la Biblia 20 veces. Ya sé tanto de doctrina. Ya estudié griego, ya estudié hebreo, pero soy un egoísta.
Eso no es ninguna evidencia. Podrás tomar un doctorado en teología, pero si no puedes amar a tu prójimo que puedes tocar y ver, no puedes decir que amas a Dios. Así que Juan está elevando el estándar. Es muy alto. Hermanos, demostremos que somos discípulos. ¿Cómo? Amando a nuestros hermanos. Eso es todo. Y ahí se va a ver que tienes el Espíritu de Dios. Si no te gusta eso, pues pregúntate si realmente eres un cristiano. Segunda pregunta, ¿quién amó primero? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cuál fue? ¿La gallina? Pregunta filosófica, ¿verdad? Existencial de toda la vida. Bueno, ¿quién amó primero? Dice 1 Juan 4:9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo para que vivamos por medio de Él. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo. Él nos amó primero. Así que no nos levantemos tampoco el cuello. Yo andaba buscando a Dios y pues ya, solo me faltaba bautizarme cuando vi los estudios, pero yo ya lo andaba buscando. Él te amó primero. Él vio tu miseria. Él vio tu soledad. Él vio tu vida de pecado y tuvo compasión de ti. Y básicamente lo que Dios hizo es lo mismo que hizo cuando Adán pecó. En Génesis 3:8, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera, pero dice, Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Desde que la humanidad cayó de la gracia de Dios, ¿quién buscó primero? ¿Dios o el hombre? Adán y Eva se fueron a esconder, no querían ver a Dios. Y eso es lo que nos pasa cuando pecamos. Nos queremos esconder, nos queremos alejar, nos queremos meter abajo de la alfombra. Pero Dios nos empieza a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¿Por qué ya no me hablas? ¿Por qué ya no estudias mi palabra? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? Él nos busca. Entonces, Él se merece el crédito. ¿No crees? Él se merece el crédito. Hoy, amigo que nos acompañas, si tú no eres un cristiano, yo te digo algo. Dios te está buscando. Hoy viniste aquí a escuchar algo, pero Él es el que te trajo. Él es el que está poniendo en ti una inquietud. Y necesitas escuchar su voz porque Él nos busca de cualquier escondite donde te hayas metido. Así me pasó a mí. Tercera pregunta. ¿Cómo nos impacta entender esto? Dice el versículo 11, 1 Juan 4:11, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y el versículo 19 del mismo capítulo 4 de 1 Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjate bien, dos formas de amor que menciona Juan. Primero, yo amo a Dios porque Él me amó primero. No por naturaleza, no porque así nací, amando a Dios. No, en el camino nos echamos a perder y nos gustó el mundo. Amamos al mundo. Pero después aprendimos, cuando vimos el gran amor de Dios para nosotros, lo que más quisimos fue amarlo a Él. Por eso, amigo que estás estudiando la Biblia, la fase de estudios entre el estudio de pecado y arrepentimiento son los más importantes para que tú seas un verdadero cristiano. Si no agarras el estudio de la cruz, todo lo que Él hizo por ti y toda la motivación de gratitud que debes tener hacia Él, va a ser difícil que entiendas lo demás. Yo te animo, si estás en ese proceso, enfócate, esfuérzate, ora, pídele a Dios que te ayude a ver su gran amor, porque eso va a ser el motor para que tú lo ames a Él y luego para que ames a ¿quién? A tus hermanos. Al final, lo que nos mueve a amar a Dios y lo que nos mueve a amar a los hermanos no es que somos muy filantrópicos y somos muy ecológicos, no, es la cruz de Jesús. Eso es, porque varios aquí de nosotros no estaríamos aquí ni de broma si no hubiera sido porque vimos a Jesús morir por nosotros. Yo no estaría en la iglesia si no fuera porque entendí la cruz. Yo andaría perdido en el mundo. Pregunta 4. ¿Cómo podemos ver a Dios? ¿En qué canal lo puedes ver? ¿HBO? ¿No? ¿Netflix? ¿Ninguna de esas? ¿En Dios? ¿Cómo se llama? GodTube, Dios TV. ¿Dónde puedes ver a Dios? Bueno, dice el apóstol Juan en el versículo 12, nadie ha visto
jamás a Dios. Nadie. Pero entonces Moisés, ¿no? Que le vio la espalda. Y luego Elías y Eliseo. Y todos los demás, ¿qué? Bueno, tal vez vieron la gloria de Dios. Pero ningún ser humano vivo ha visto a Dios. Ya de muertos ya es otra historia. Pero vivos, no. Pero si nos amamos los unos a los otros, ¿qué va a pasar? Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Te pregunto, hermano, miembro de la iglesia, ¿tú ya has visto a Dios? Yo ya lo vi. Ya dicen que sí, muy bien. Felicidades. Yo ya vi a Dios. ¿Qué se fumó, no? Vas a pensar. ¿De qué está tomando este pastorcito? Yo ya vi a Dios. ¿Sabes cómo lo he visto? En el amor de los hermanos. Yo vi a Dios cuando mi esposa estaba ahí en el hospital y recuperándose de su enfermedad, su cirugía. Vi a Dios trabajar, lo vi con toda la ayuda, las oraciones. He visto a Dios cuando hay hermanos en necesidad. He visto a Dios cuando hay hermanos en angustia, en pérdidas, en carencias, en debilidad espiritual. Cada vez que un hermano, una hermana nos dice, estoy orando por ti, hice esto por ti, quiero platicar contigo, quiero ayudarte. A lo mejor te pones ahí de remilgoso. Ay, ¿qué quiere este conmigo? Ay, otra vez. No estás entendiendo que ahí está Dios. Vas a ver a Dios cuando tú te dejes ayudar. Vas a ver a Dios cuando aprecies las oraciones por ti. A mí me humilló tanto aquella experiencia que pasamos de escuchar que estaban orando por ella en los ministerios latinos de Estados Unidos, que estaban orando por ella en Monterrey, en Guadalajara, en Colombia. Yo estaba así como, ¿quién soy yo para que oren por mi familia en todo el continente americano? Yo no soy nada. A mí me humilló tanto escuchar. Y a veces ya no quería ni escuchar. Y yo estábamos orando por ella y acá también. Y estaba dando un curso y estoy orando por tu esposa. Y yo estaba, Dios, o sea, ¿quién soy para que nos ames tanto? Tú has visto a Dios también, hermano. Piensa cuántas veces has recibido ayuda de otros hermanos. Ahí has visto a Dios. Entonces, ¿podemos ver a Dios hoy en el siglo XXI? ¡Claro! Pero a veces somos tan cerradones y orgullosos que ni cuenta nos damos de que es Dios quien nos quiere ayudar. Y estamos más montados en nuestro macho, ¿no? Ay, no, ese no me va a ayudar, ese no me puede ayudar, ese no es digno de ayudarme. Entonces le estás diciendo a Dios, no me ayudes, Dios, yo puedo solo. ¿Y quién puede solo? Por favor, nadie. ¿Ok? Pregunta 5. ¿Cómo ven si se parece a la de Amar y Querer es igual, la canción? Más o menos, ¿no? Juan como que está dándole el matiz. Pregunta 5. ¿Creo que Dios me ama? Piénsala bien. ¿Crees que Dios te ama? Mira, 1 Juan 4:15. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. He hablado con tanta gente que no cree que Dios los ama. Y vemos los estudios de la Biblia y dicen, es que Dios a mí no me ama. Bueno, ¿por qué no te ama? Es que mira lo que me ha pasado en la vida. Me dejó mi esposa, me engañó y mi hijo es un drogadicto y perdí mi trabajo y me hicieron esta injusticia y en una iglesia me hicieron esto y en otra iglesia me pasó aquello. ¿De dónde sacas tú que Dios me ama? Demuéstramelo. Tanta gente relaciona todas las cosas malas que le llegan a pasar en la vida con el concepto de si Dios los ama o no. Piénsalo. Qué gran bendición es cuando un ser humano, primero, llega a saber que Dios lo ama. ¿Cómo llegas a saber que Dios te ama? Tienes que estudiar la Biblia. Aquí viene esa doctrina del amor de Dios. Y una vez que ya intelectualmente lo recibes y escuchas su palabra y a Él te dice, yo te amo y mira todo lo que he hecho por ti. El segundo paso es creer que Dios nos ama. Y cuando llegas a creer que Dios te ama, escucha bien lo que te digo. No importa la circunstancia difícil que estés pasando en tu vida. El creer que Dios te ama te da una fuerza interna
como no te lo puede dar nada en este mundo. Ningún curso de superación personal, ningún coach New Age te lo va a dar, ningún librito esotérico te lo va a dar, ningún santito te lo va a dar. Creer que Dios te ama es lo más grande que te puede pasar. Porque cuando pasas el momento de la oscuridad, cuando vas por el valle de los problemas, de las dificultades, por el desierto, creer que Dios te ama es lo que te mantiene a flote. Hermano, no sé dónde estás ahorita, qué prueba estés pasando, qué dificultad estés pasando. No vayas a dudar que Dios te ama. Porque no me imagino el día del juicio final, estando frente a Jesús y llegarnos, oh Dios, pero ¿por qué no me amaste? Y Él nada más te va a mostrar los agujeros. Mira mis pies. ¿Crees que no te amé? Pero es que mi familia, es que mis hijos, es que el dinero. Mírame a mí. Cuidado con cómo pensamos. Y amigo que nos acompañas, Dios te ama. Te ama tanto que mandó a su Hijo a morir por ti. Que está dispuesto a perdonar todos tus pecados. Y que está dispuesto a darte el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, a vivir dentro de ti. No salgas con que Dios no te ama, porque has tenido algunos problemas en la vida. No conoces nada de Él si dices eso. Por eso te invitamos a estudiar la Biblia. ¿Ok? Vamos a las 6. ¿Qué seguridad nos da el amor? ¿Nos da seguridad sentirnos amados? ¿Qué tal? ¿Cómo impacta en nuestra autoestima sentirnos amados? ¿Crees que nos ayuda? Saber que tu esposa te ama, saber que tus hijos te aman, aunque dijimos la semana pasada, a veces te dicen que no, pero en realidad sí te aman, créeles. Saber que la iglesia te ama, ¿a poco no te ayuda eso? Es una cosa muy fea andar por la vida escuchando a personas que nos dicen que no les importamos, que no somos nada para ellos, que lo que nos pasa en la vida les da igual. Eso es muy feo. Y cuando escuchas una y otra vez eso, causa un daño psicológico serio. Por eso cuidado cómo crías a tus hijos, papás, especialmente los que tienen niños chiquitos, ¿no? Si solamente estás condenándolos y juzgando todo lo malo que hacen y si usas las etiquetas de eres un desobligado, eres un flojo, eres una desobediente, ya lo estás etiquetando. Eso van a hacer. Pero lo único que estás haciendo es aplastando su valor como ser humano y diciéndoles: a ti te define tus fallas. Pero para Dios no es así. Él nos ama a pesar de todas nuestras fallas. Así que tengamos cuidado aún cómo criamos a nuestros hijos, porque ahí se refleja si estamos entendiendo el amor de Dios. Amén. Dice acá, 1 Juan 4:16, nosotros hemos llegado, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos, ¿qué dice aquí? Con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo y no ha sido perfeccionado en el amor. Esta es otra pregunta importante. El amor de Dios y creer en el amor de Dios básicamente nos da confianza para el día del juicio. Un verdadero discípulo de Jesús no puede guiarse por miedo. No, el temor no nos puede dominar. Ay, es que no peco porque qué miedo, Dios me va a castigar. Ay, es que no, mejor no falto a la iglesia, qué miedo, no voy a tener ventas esta semana. He hablado con personas religiosas que en sus iglesias les piden las 1000 ofrendas de todos tipos. Y la ofrenda de esto y la ofrenda del otro y la ofrenda de por allá y tanto porcentaje y tienes que dar. Si no, Dios no te va a bendecir en la semana. Y una vez recuerdo hablando con una persona que me decía, yo le decía, ¿por qué hace tanto eso? ¿Por qué da tanto? ¿Por qué se esfuerza tanto? Una señora enferma que apenas podía caminar. No, es que si yo no doy, no me va bien en las ventas. No voy a vender igual. Entonces yo necesito vender bien. Por eso tengo que dar a la iglesia. ¿Es correcta esa mentalidad? La Biblia dice que el amor perfecto echa fuera el miedo. Si damos, si ayudamos, si amamos, si servimos, si hacemos lo que sea, es por gratitud a Dios, es por amor a Él, no es por miedo. Y si das una ofrenda por temor a que te vaya mal en el trabajo, no has entendido nada. Mejor ni la des, porque no sirve de nada.
La ofrenda que le agrada a Dios es cuando la damos con confianza, con gratitud, porque Él nos lo pide, porque se lo merece. Y solo es una muestra de agradecerle, pero no significa que vamos a andar por la vida cuidando todo lo que hacemos, porque si no algo malo nos va a pasar. Eso no es lo que la Biblia dice. Debemos caminar con confianza, porque Dios nos ama. ¿Estás de acuerdo? Y hay que quitar ese espíritu de miedo. Yo sé que te dan miedo las películas de terror y esas cosas, pero a Dios hay que tenerle gratitud, no vivir bajo esa sombra. Y por último, la última pregunta, la 7, ¿cómo puedo vivir un amor congruente? Dice acá, 1 Juan 4:20, si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. La última cosa, la gran lección sobre el amor de acuerdo a Dios. Si yo digo amo a Dios, pero odio a las personas, odio a alguien, le tengo resentimiento, no lo quiero perdonar, tengo un coraje contra alguien que no se me quita por nada, ¿qué somos delante de Dios? ¿Qué dice ahí que somos? Mentirosos. Mira qué peligroso es. No, yo amo a Dios, yo sirvo, pero ese no lo soporto, aléjalo de mí. Nunca lo voy a perdonar. Es incongruente. El amor congruente es cuando dices, amo a Dios, pero sé perdonar a quien me falle, a quien me decepcione. No voy a guardar rencor, no voy a odiar a nadie, y menos a un hermano. ¿Y sabes por qué lo dijo Juan? Porque precisamente los gnósticos hacían todo lo contrario a lo que él decía. Ellos decían, amamos a Dios, pero odiaban a los apóstoles, odiaban a Juan, porque Juan los exponía y ellos en coraje reaccionaban con odio, hablaban mal de él, sembraban rencillas, ponían divisiones en la iglesia, querían lastimar al cuerpo de Cristo. Y Juan dice, eso no es conocer a Dios, porque cuando amas a Dios, amas a tus hermanos. ¿Cuál es el problema? Ellos ni hermanos eran, ni siquiera eran cristianos. Gran lección, ¿no crees? Terminamos orando por la Santa Cena recordando el versículo 10 del capítulo 4. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Cuál es el mayor recordatorio que Dios nos amó primero? Pues Jesús, su sacrificio, que vino al mundo, que murió por nosotros. Cuando vemos la cruz, de veras, todas nuestras excusas se acaban. Todos nuestros pretextos se vienen para abajo. ¿Qué podemos decir ante tanto amor mostrado por Dios en la cruz? Su Hijo muriendo por nosotros. Vamos a orar por el pan y por el jugo. Acompáñenme.